Hola, qué bueno que nos estamos encontrando después de 7 días para continuar hablando de Cuba y su gente. El tema de hoy está vinculado con dos hombres importantes de nuestra historia, cuyo natalicio coincidió el mismo día, pero de años diferentes. Pero existen otras coincidencias entre Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna. Y es que ambos le concedieron a la prensa un papel esencial como arma revolucionaria. Si quiere conocer más detalles, acompáñeme. Uno de los principios coincidentes que marcaron la trayectoria de Maceo y Che fue la salida en cada época histórica del periódico El Cubano Libre. En junio de 1895, Maceo ocupó al ejército español una imprenta, la cual devino base para organizar las tiradas del Cubano Libre. El primer número vio la luz el 3 de agosto de 1895 y sin interrupción siguió editándose en La Manigua hasta que terminó la guerra. Como director fue designado el joven periodista y oficial mambí Luis Mariano Corona Ferrer, quien también se desempeñó como corresponsal del periódico Patria, fundado por José Martí. Es significativo que el periódico El Cubano Libre, fundado durante la Guerra de los 10 años, tuvo su continuación en el campo insurrecto durante la Guerra de 1895 con Antonio Maceo y reapareció en la Sierra Maestra en 1957 gracias a la labor del Che. Es importante recordar que el Cubano Libre tuvo sus orígenes en la gesta de independencia nuestra en 1868 y justamente en esa fecha, en octubre, es que surge la primera publicación creada por Carlos Manuel de Céspedes y un grupo de intelectuales que participaban en esa contienda. Los objetivos esenciales del periódico era dar a conocer los propósitos de nuestra guerra de independencia y qué perseguían los cubanos con la creación de una nueva república, y por lo tanto dejó profundas huellas dentro de todos los que participaron en la contienda. Ese mismo criterio es el que asume Maceo cuando en 1895 llega a Cuba y recrea la fundación o refundación del Cubano Libre en los meses primeros de su establecimiento en la campiña cubana. Tenemos que en agosto de 1895 justamente es que se crea nuevamente el Cubano Libre bajo la acción directa de Antonio Maceo, con el mismo objetivo y propósito de dar a conocer cuáles son las características de la lucha nuestra en esta etapa y por supuesto profundizar en los idearios libertarios y patrios de nuestro país. Importantes acontecimientos que integran nuestro acervo cultural e histórico se dan cita en este encuentro desde sus orígenes. Por supuesto, con ese mismo sentido, años posteriores, el Che Guevara, cuando llega a Cuba, conociendo profundamente la historia de Cuba, porque creo que esto es importante tenerlo en cuenta, retoma la importancia que para los cubanos o la huella que dejó el Cubano Libre y crea en la Sierra Maestra, después que ya él se constituye como jefe de la columna, el periódico justamente con el nombre de Cubano Libre.
Podemos decir que es una especie de simbología dentro de la transición histórica de nuestras luchas y que él realmente lo funda con ese mismo objetivo para dar a conocer también las características de este nuevo movimiento revolucionario. Es también interesante resaltar que para el Che el concepto de propaganda está muy bien delimitado e incluso posterior al triunfo de la revolución, en su libro Guerra de Guerrillas realza el carácter de la propaganda revolucionaria, marcándolo en 3 pasos: la comunicación que se establece para el exterior y para los combatientes, el sentido educativo de la propaganda y por supuesto la formación de la conciencia revolucionaria. En ese sentido coincide plenamente con el accionar de Maceo y se entronca así la historia nuestra patria con los primeros años de nuestra guerra de independencia y los propósitos de dar a conocer los objetivos esenciales de nuestras luchas revolucionarias. Es decir, que esta simbiosis es importante tenerla en cuenta y también el paralelismo que se puede establecer entre Maceo y Che. El 3 de agosto de 1895 vio a la luz El Cubano Libre, refundado por Antonio Maceo. Y en 1957, después del combate de Lubero, el Che decide instalar la planta Radio Rebelde y editar un periódico con el mismo nombre que el creado por Céspedes y Maceo. De la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Después del nombramiento del Che como comandante de la segunda columna del ejército guerrillero, editó El Cubano Libre. Con el seudónimo de francotirador, firmaba la sección Sin balas en el directo y al tener el primer número impreso, solicitó a Fidel la creación de un cuerpo especial que garantizara una comunicación regular con el periódico. Propiamente en el contenido de El Cubano Libre y en su propio diseño, incluso yo pienso que el Che tuvo en sus manos o alguien le explicó las características del mismo, porque las dos tienen formato de tabloide y incluso con una tirada muy rudimentaria, porque en el caso de Maceo sí, la construcción del periódico Libre es un acto revolucionario por incautación de una imprenta de un periodista españolizante. En el caso del Che se nutrió de un mimeógrafo que lógicamente tiene una impresión muy rudimentaria y escasa, pero que de todas maneras cumplía los objetivos y los fines para los que se perseguía su publicación. Fueron secciones fijas, editoriales, tanto en uno como en otro. En el caso del Che con el francotirador y Sin bala en el directo, en el caso de Maceo publicando decretos del gobierno e inclusive alguna polémica que hubo en época con el tema del racismo, de la justicia y la igualdad, por posiciones de algunos cubanos de siempre que le temían a la valentía y a la hidalguía de Maceo, que nada tenía que ver con posiciones sectarias y regionalistas, y sin embargo, de todas maneras, al ser atacado, pues por supuesto él muy dignamente y de forma muy valiente estableció respuestas para dar a conocer lo que se perseguía en esta etapa de la lucha nuestra, que creo que es un elemento importante que dinamiza el periódico El Cubano Libre en esta etapa de Antonio Maceo. Relevantes hechos y personalidades de nuestra historia se perfilan en este espacio desde sus orígenes. Acompáñanos. Por supuesto, para el Che los propósitos son los mismos e inclusive nosotros, ustedes lo van a poder ver en los facsimilares que hemos desarrollado, van a ver las secciones que él establece, muy dinámica, con una proyección no solo de la política nacional, sino también internacional. Es muy interesante que remarca el papel de la lucha, los combates, los compañeros que van cayendo. Y en el caso del Cubano Libre, editado por el Che, hay un contacto permanente con Fidel para pedirle información de qué creía que debía, consultándole permanentemente de las batallas, de qué artículo de fondo podía presentarse, y al igual lo hace con Celia. Y también hay un empleo de, bueno, los primeros corresponsales de guerra, esos que han dejado una huella posterior
en nuestras luchas en Angola, en internacionalistas, pero aquí comienza y el Che pidiéndole permanentemente que le nutrieran de información para conocer los hechos más importantes de estas campañas. Es decir, que aquí se funden y se hace realidad lo dicho por Maceo en un momento determinado, que el periódico El Cubano Libre es como una artillería en campaña. Creo que esa es la expresión más certera y exacta de lo que para ambos significó la publicación de este periódico, dando un aliento a nuestras luchas y también destacando la importancia de la plena liberación de nuestro país e independencia, aquella que comienza en 1868 y que por supuesto culmina en el 59 con nuestra plena independencia y liberación. Creo que aquí está presente la huella de ambos hombres y sobre todo también la unión entre la posición asumida por Carlos Manuel de Céspedes, Maceo, el Che Guevara y el apoyo, por supuesto, de la dirección de Fidel y de la compañera Celia para hacer verdad la continuidad histórica. Indiscutiblemente, Maceo y Che no solo están unidos por la fecha de nacimiento y en los anhelos libertarios, sino también en la creación del cubano libre, instrumento de liberación y de combate en el campo de las ideas. Recuerde que nuestra próxima cita será dentro de 7 días para continuar hablando de Cuba y su gente.